Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el reforzamiento de la clase de personal social sobre reconstrucción nacional. Habíamos visto sobre las características generales, la situación económica, que después de la guerra había que reconstruir el país entre 1884 y 1919. La economía del país se basó en exportación de minerales y productos agrícolas. En esta época comenzaron a llegar capitales extranjeros mediante dos mecanismos: préstamos a nuestro Estado y a través de inversiones directas en las actividades económicas más productivas, como son los ferrocarriles, los minerales y el azúcar. Vimos también sobre los recursos económicos. Durante la reconstrucción nacional se explotaron las siguientes materias primas: el petróleo, el cobre, el azúcar y el caucho. Paralelamente, en Europa se estaba desarrollando la segunda revolución industrial, específicamente la industria automotriz, que requería del caucho como materia prima para la fabricación de llantas. Este recurso había en nuestro país en las riberas de los ríos de Amazonas, Yarabí, Purus y Madre de Dios, por lo que se procedió a la acelerada explotación. En poco tiempo, empresarios peruanos como Carlos Fermín hicieron grandes fortunas. Puertos como Manaus en Brasil e Iquitos en Perú se convirtieron en ciudades de mucho dinero y lujo. Debido al fluido comercio, Iquitos pasó a convertirse en la capital del departamento de Loreto en lugar de la ciudad de Moyobamba. El segundo militarismo surgió en 1884 hasta 1895. Surgió como consecuencia de la derrota en el conflicto bélico que sostuvimos con Chile, quedando desprestigiado el civilismo. Surge por segunda vez los gobiernos en manos de las élites militares. Tenemos aquí también el gobierno de Miguel Iglesias. El general Miguel Iglesias fue el principal gestor de la firma de la paz del Tratado de Ancón con el invasor chileno. Pese a la opinión pública contraria, consideró que un triunfo en esos momentos era imposible. Por tanto, la paz se hacía necesaria. Buscó reorganizar la administración pública, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo del tradicionalista Ricardo Palma, quien era denominado bibliotecario mendigo, y la reapertura de la Universidad de San Marcos, que había permanecido cerrada durante la ocupación chilena. En sus tiempos se produjo el sacrificio de Daniel Alcides Carrión mientras investigaba sobre el mal de la verruga. En otros asuntos, para solucionar el problema de la crisis económica que sufría el país, estableció la contribución personal de todos los ciudadanos al Estado. La medida trajo como consecuencia la rebelión indígena de Atusparia en Huaraz, Ancash, la cual sería derrotada posteriormente por el gobierno. Entre agosto de 1884 y diciembre de 1885, el país vivió una gran guerra civil que finalizó con la victoria de Cáceres sobre Iglesias en la llamada Guaripampeada. Ahora también tenemos el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que duró de 1886 a 1890. El principal problema que enfrentó Cáceres cuando llegó a la presidencia fue la cancelación de la deuda externa con los ingleses, llevando así la firma del contrato Grace, efectuado el 25 de octubre de 1889, por el cual don Miguel Grace, a nombre de los tenedores de bonos de la deuda externa, se comprometían a cancelar gran parte de los préstamos peruanos. En los acuerdos del contrato, el Perú debía cederles la explotación de los ferrocarriles por un lapso de 66 años, la entrega de 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación por el lago Titicaca y la entrega de varios otros recursos, como petróleo, haciendas, minas, etc. Además, teníamos que pagar 33 anualidades de 80 libras esterlinas. A cambio, los ingleses se comprometieron a terminar la construcción del ferrocarril central y del sur y a cancelar la deuda externa peruana para administrar las riquezas que recibieron de parte del Estado peruano. Los ingleses crearon la empresa Peruvian Corporation con sede en Londres. Ahora también vimos sobre el gobierno de Remigio Morales Bermúdez.
quien gobernó de 1890 a 1895. El 10 de agosto de 1890 le sucedió a Cáceres. Entre los sucesos de su gobierno se encuentran: celebró un tratado de límites con el Ecuador. Al haber transcurrido ya 10 años desde la firma del Tratado de Ancón, solicitó la realización del plebiscito sobre la situación de Tacna y Arica, que dicho tratado contenía. Eso no pudo realizarse por maniobras dilatorias e interesadas de Chile. Murió el último año de su mandato, por lo que se tuvieron que adelantar las elecciones. Cáceres se reeligió presidente manipulando el proceso electoral. La Guerra Civil de 1895. Por el afán reeleccionista de Cáceres, quien no respetó las formas legales en las elecciones, es que se inició una guerra civil, donde se enfrentaron los caceristas. Era el Partido Constitucional, apoyados por las guerrillas montoneras contra sus opositores agrupados en la Coalición Nacional, que estaba integrada por el Partido Demócrata de Piérola y el Partido Civil. El hecho más importante de la guerra civil se produjo cuando Piérola, apoyado por montoneras y caudillos provincianos, entró a la ciudad de Lima. El 17 de marzo de 1895, lucharon de manera sangrienta 2 días, lo que trajo como resultado alrededor de 2.000 muertos. Finalmente, a pedido de los diplomáticos extranjeros que se encontraban en la ciudad, se produjo una tregua. Se nombró a una junta de gobierno que convocó a elecciones en septiembre de 1895, en las que ganó Nicolás de Piérola. De esta forma llegaría a su fin el segundo militarismo. Ok, aquí habíamos resuelto lo que es algunas preguntas que habíamos ya resuelto. Ok, aquí también está la tarea que se les ha dejado. Ahí está lo que es las respuestas. Por ejemplo, dice, él se enfrentó a la coalición nacional en una guerra civil en 1895, sería el Partido Constitucional. La etapa de reconstrucción nacional inició con el gobierno de Miguel Iglesias. Por la implantación de la contribución personal es que estalla la rebelión de Atusparia, ¿no? En Ancash. El problema de la deuda externa se pudo solucionar con la firma del contrato Grace durante el gobierno de Cáceres. El Partido Demócrata y el Partido Civil integraban la coalición nacional. Y por último, la administración de nuestras líneas férreas estaría a cargo de la Peruvian Corporation. Ok, chicos, ahora vamos a seguir trabajando lo que es las preguntas. Aquí dice número 1. Durante el gobierno de Miguel Iglesias estalló la rebelión de Atusparia en la región de, a ver, vamos a escribir aquí, a ver, ¿en qué región queda lo que es Atusparia? A, Piura, B, Cusco, C, Loreto, D, Ancash, E, Ucayali. La respuesta es la alternativa D. Es Ancash. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. Dice, se le conoce como el bibliotecario mendigo a Ricardo Palma, González Prada, Mariátegui, Aya de la Torre, Jorge Basadre. La alternativa correcta es la letra A, Ricardo Palma, llamado, ¿no?, el bibliotecario mendigo. Muy bien, pasamos a la número 3. Dice, la firma del contrato Grace se estableció con los acreedores, será italianos, norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes. Sería la alternativa C, ingleses. Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice, ¿por qué surgió el segundo militarismo? A, por el valor, la capacidad de los militares. B, por la extinción del Partido Civil. C, por la derrota de la Guerra del Pacífico. D, por la incapacidad de la oligarquía para dirigir directamente al gobierno.
o E, por imposición del ejército chileno? La respuesta sería la C, por la derrota de la Guerra del Pacífico. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. 5 dice. El capitalismo inglés se aprovechó de la situación económica de Perú después de la guerra con Chile para controlar los principales medios de producción peruanos a través del contrato Grace, contrato Dreyfus, tratado de Ancón, el tratado de Billinghurst, La Torre, el contrato Hibbs. A ver, ¿cuál es? La alternativa es la letra A. Contrato Grace. Muy bien, pasamos a la número 6. Dice, para solucionar el problema de la deuda externa se firma, dice el contrato Grace, durante el gobierno ¿de quién? De Castilla, Cáceres, Iglesia, Morales Bermúdez, Balta. Sería en el gobierno de, de Cáceres. Eso sería la respuesta, Cáceres. Pasamos a la siguiente, dice, no tiene relación con el gobierno de Miguel Iglesias. Reconstrucción de la Biblioteca Nacional, rebelión de Atusparia, destituido por Cáceres, segundo militarismo, contrato Dreyfus. ¿Cuál sería? El contrato Dreyfus. Alternativa E, contrato Dreyfus. Muy bien. Pasamos a la número 8. Dice, los civilistas y pierolistas se aliaron contra Cáceres formando el Partido Constitucional, la Peruvian Corporation, Coalición Nacional, el APRA, el contrato Grace. Era la alternativa C, la Coalición Nacional. Ok, chicos, esos serían todos los ejercicios que hemos resuelto. Ahora, aquí viene la tarea domiciliaria. El 1, el 2, el 3, el 4. Ver, del 1 hasta el número 5, chicos, van a hacer lo que es la tarea, del 1 al 5. Eso lo van a resolver. Y si tienen que volver a leer lo que es el texto, lo leen. O si no, hay que investigar. Ok, chicos, no se olviden de enviar lo que es a Classroom y colocar sus nombres debajo. Ok, chicos, eso sería todo y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.